Buenas noches, muchas gracias por tenernos en sus casas. Del otro lado de la pantalla empezamos este programa que denominamos Prospectiva. El profesor Luis Fretes Carrera, conductor principal. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Jorge. Un gran placer comenzar esta aventura que nos va a llevar a analizar y reflexionar sobre los desafíos que se presentan en nuestra sociedad y en el mundo desde una visión prospectiva, precisamente pensando en lo que se puede hacer. ¿Por qué prospectiva, profesor? ¿Por qué le llamamos prospectiva a este programa? La verdad es que cuando comenzamos a hablar entre nosotros, el profesor Jorge García Riar es una persona con quien tengo vínculos hace muchísimos años y quien siempre estuvo vinculado a la comunicación relacionada con las políticas públicas, con la educación, y nos imaginamos que algo tenemos que aprender de la pandemia. Algún conocimiento tenemos que desarrollar a partir de este contexto de crisis en el cual estamos viviendo. Y precisamente porque esta crisis sanitaria no se limita a un problema de salud. Es un problema que nos afecta desde el plano psicológico, desde el plano espiritual, porque tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos parientes que están enfermos o están muertos incluso. Y esto lleva a una transformación interna de las personas y a una proyección de qué debemos hacer en el mundo. Hay millones de personas que hoy en día están pasando por una situación de crisis, de una crisis existencial. Si vale la pena seguir viviendo en este contexto que tenemos, pues es necesario transformarlo. Y precisamente desde Paraguay, que se nos presenta con tantos problemas, con problemas de pobreza, con problemas de exclusión, con problemas de autoritarismo, con problemas de gestión en el modelo de Estado que tenemos, e incluso con el abuso de la información falsa, que incita a las personas a cometer equivocaciones. Pues bien, de tomar malas decisiones. Y precisamente en este contexto es que la perspectiva nos ayuda a analizar la actualidad, a reflexionar sobre esa actualidad, cuáles son sus antecedentes, pero con una visión puesta en el futuro, colocada en lo que debería ser o en lo que puede ser, porque no todo lo que nosotros aspiramos se puede realizar. Y entonces la perspectiva es una disciplina que nos ayuda a poder construir el futuro, construir con lo que tenemos, con lo que podemos tener, y también nos permite aprovechar nuestra potencialidad. Esperamos que esta propuesta sea del agrado de la audiencia. Nosotros estamos abiertos a recibir comentarios, sugerencias, ajustes, pero no nos quedamos aquí. En los siguientes espacios y momentos de este programa inaugural vamos a tener una entrevista con el profesor Héctor Casanueva, que tiene una larga trayectoria justamente en el análisis de la política pública en Latinoamérica. Esperemos que aprovechen, disfruten también de esa entrevista. Nosotros más adelante hacemos un análisis de la entrevista otra vez como conclusión de este espacio que llamamos Prospectiva. Yo quiero desearles a todos ustedes buen provecho, o sea, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que lo hemos construido con el profesor Luis Fretes para acercarle conocimiento en este tiempo de pandemia. Perfecto, Jorge. Vamos a dar inicio a nuestro programa y al mismo tiempo quisiera antes como un monito decir que la expectativa que tenemos del programa es la de acercar a las personas, a nuestros televidentes, una opinión diferente, pero al mismo tiempo vinculada con el mundo. La pandemia nos demostró que estamos todos interconectados, que todos formamos parte de un conjunto y por lo tanto el desarrollo de nuestra nación está relacionado con el desarrollo del mundo y el desarrollo del mundo está vinculado con nuestro desarrollo también. Primera pausa en este espacio, volvemos enseguida.
Continuamos, buenas noches. En este programa inaugural de Prospectiva vamos a tener una entrevista exclusiva con el doctor Héctor Casanueva. Bienvenido nuevamente, profesor Luis Freddy Carreras. Muchas gracias, Jorge García Real, en esta iniciativa. Vamos a estar acompañados del doctor Héctor Casanueva, quien es un académico, investigador y diplomático de amplia experiencia. Ha tenido funciones en la Organización Mundial de Comercio, en la LABI, y ha sido uno de los directores de ProChile. En este caso, él integra, en su calidad de vicepresidente de la Asociación Chilena de Prospectiva, el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Héctor, muy buenas noches. Sé que estás en Madrid, son las 9 y las 10 de la noche, y muchas gracias por atendernos en esta ocasión. Muchas gracias, con mucho gusto, y efectivamente un saludo desde Madrid y desde Alcalá de Henares. Son las 10 de la noche acá, y con mucho agrado estoy disponible para esta conversación sobre un tema tan relevante. Estamos en un mes clave en Paraguay, en realidad transcurriendo el primer año de la pandemia del COVID-19, que ha sacudido a todas las áreas de nuestro país, ¿verdad? La economía, lo social, la educación, la salud, obviamente. Entonces, profesor, queremos hacer con usted un año de evaluación, no necesariamente centrado en Paraguay, sino en el mundo. ¿Qué nos deja como lección esta pandemia, profesor? Sí, Héctor, a nosotros lo que nos preocupa es la evolución de la pandemia. Y en este año que ya ha transcurrido, nos permite hacer algún tipo de balance. ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, es muy interesante hacer este tipo de evaluaciones, sobre todo con una visión prospectiva, es decir, evaluar qué ha pasado durante este año de pandemia, por qué nos ha afectado de esta manera multidimensional en todos los aspectos de la vida, tanto a nivel global como a nivel local, y cada uno de nuestros países está viviendo, aunque de distinta manera, pero está viviendo el impacto de esta situación. Y lo importante, creo, es, bueno, más allá de la evaluación de los datos, que yo creo que todos conocemos lo que está significando, lo que ha significado en términos de pérdida del crecimiento global, pérdida del crecimiento de las exportaciones y del comercio mundial, un retroceso en los indicadores de calidad de vida que mide el índice de desarrollo humano, un aumento considerable de la pobreza, un retroceso muy importante y muy grave para aquellos segmentos de la población en América Latina, pero también en el mundo, que habían logrado en los últimos 10 años recuperar o mejorar su condición, y hoy tenemos esta situación en que prácticamente todos los indicadores nos dicen de que hemos retrocedido 10 años en todos los aspectos de calidad de vida de la población global, de la población mundial, pero también en el caso de América Latina esto es así. Los datos que nos da sobre todo la CEPAL, pero también el Banco Interamericano de Desarrollo, indican justamente un retroceso de 10 años en el ingreso, en un retroceso muy grave en el empleo. En fin, esa situación que nos ha impactado durante este año tiene algunos elementos que podríamos considerar, entre comillas, por supuesto, positivos. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que la comunidad científica global ha logrado ponerse de acuerdo y cooperar. Hay más de 100 institutos de investigación que están trabajando en esta materia y que han logrado, entre todos cooperando, desarrollar vacunas, y están trabajando hoy también en desarrollar terapias para específicamente el virus que nos está
atacando. Para seguir con esta conversación, fíjese un dato en Paraguay. Acaba de darse a conocer los índices de pobreza. Lamentablemente, datos que no queríamos escuchar, pero que hay que dar a conocer. Creció en Paraguay, solamente Paraguay, entre el 2019 y el 2020, el año de la pandemia, 3,4% la pobreza. ¿Cómo está el resto de la región? Bueno, en el caso del resto de la región tenemos un crecimiento del orden del 10, el 11% nuevamente de la pobreza, y algunos países más, otros países menos, pero en general estamos sumando cerca de 45 o 50 millones más de pobres a los indicadores que teníamos antes de la pandemia. Esto viene muy de la mano de la precariedad del empleo, por ejemplo, en nuestra región, puesto que de alguna manera el empleo formal, por muy bajos ingresos que perciban los trabajadores, de alguna manera tiene un cierto nivel de protección sanitaria, un cierto nivel de protección social mínimo. Pero la informalidad en América Latina en el empleo supera el 50%, y en promedio hay países que tienen 60-70% de empleo informal, por lo tanto que no están adscritos a ningún régimen de seguridad social, a ningún régimen de cobertura sanitaria estable, y eso obviamente va impactando en los niveles de pobreza. Héctor, en este contexto, como tú bien decías, vivimos en una crisis de carácter multidimensional, es decir, que abarca amplios ámbitos de la vida. Y en este año hemos tenido confinamientos, hemos tenido limitaciones en la libertad de las personas, hemos tenido métodos de restricciones, tanto para las personas adultas, pero también para los más jóvenes. Y al mismo tiempo hay frustración, hay tristeza y hay también una gran incertidumbre. Viéndolo de aquí en el futuro, ¿qué tipo de crisis estamos viviendo? Bueno, justamente como tú lo has dicho, es una crisis multidimensional, es una crisis que deberíamos denominar integral. Es una crisis que ha venido a ser desatada por un hecho emergente como es la pandemia, como es la emergencia creada por el virus, pero que sin embargo lo que ha hecho también ha sido destapar una serie de debilidades que teníamos tanto en el sistema internacional como en el sistema, digamos, en los países y en los estados. Los estados nacionales han sido puestos a prueba por la pandemia, pero al mismo tiempo han sido desnudados en su incapacidad para atender las necesidades básicas de la gran mayoría de la población. Esto va a tener va a sufrir un largo periodo para lograr llegar a una cierta recuperación. Los cálculos más optimistas indican que para volver, no digamos para superar completamente las debilidades, sino para volver por lo menos al estado anterior de la pandemia, los cálculos optimistas indican que se necesitan 5 o 6 años, y los cálculos más realistas, diría yo, hablan de 10 años por lo menos. Si nuestros estados, nuestra clase política, nuestros dirigentes, no toman conciencia debida de esta situación y de que es necesario poner a disposición de la comunidad toda una capacidad de gestión de la crisis, de la pandemia, para poder salir de esta crisis, yo veo muy difícil que podamos incluso llegar a los niveles anteriores a la crisis que en los próximos 5, 6 o 7 años. Fíjate, voy a dar un dato. En los próximos 4 años, o sea, hasta el 2024, en América Latina vamos a tener 17 elecciones presidenciales. Ya hemos tenido 2, ¿verdad? La de Ecuador y de Perú. 17 elecciones presidenciales hasta el 2024. Y solamente este año, además, vamos a tener 10 elecciones parciales, de legislativas o gobernadores o alcaldes municipales, etc. Es decir,
hay un curso político que justo se da en la coyuntura pandémica. Y esa situación trae como consecuencia por lo menos un temor de la población de que a través del curso político y a través de las elecciones no se van a resolver los problemas si los partidos políticos no incorporan dentro de sus programas una auténtica voluntad de acometer las reformas que se tienen que acometer y terminar con lacras como la corrupción, como la ineficacia e ineficiencia del Estado, etc. Esa va a ser la temática de nuestro próximo bloque. Y hacemos una pausa ahora, breve. Vamos a los auspiciantes y volvemos enseguida con Prospectiva, aquí a través del canal 510. Volvemos a este espacio en el que estamos desarrollando una entrevista con el profesor Héctor Casanueva, directamente conectados con Madrid. Estamos en un bloque más del programa Prospectiva, profesor Luis Flores. Muchas gracias, Jorge. Héctor, continuando con nuestra conversación, observamos que en la última parte decías que los partidos políticos, las organizaciones políticas, tienen que revisar y entrar en un proceso de reformas para poder enfrentar lo que está dejando como secuelas la pandemia. Ahora bien, al mismo tiempo se puede observar que en casi todos los países de América Latina, pero también en el mundo, hay inmensas manifestaciones y protestas contra la ineficacia de los gobiernos. Es decir, está en cuestión el modelo de Estado, está en cuestión el modelo de gestión pública. ¿Qué nos puedes tú acercar al respecto? Sí, efectivamente, yo diría que fundamentalmente lo que está cuestionado es el modelo de gestión. No está cuestionada la democracia, a pesar de que está tensionada la democracia, porque también a la democracia, por un lado, se produjo como una sobrevaloración operativa de la democracia, pensando que la democracia por sí sola en nuestros países, una vez recuperada en los distintos países donde tuvimos dictaduras, donde tuvimos gobiernos militares, etcétera, que la sola recuperación de la democracia iba a traer como consecuencia inmediatamente un mejoramiento de los demás aspectos de la vida y fundamentalmente la economía, pero también la educación, etcétera. Eso no es así porque si bien la democracia es un marco político de entendimiento social para llevar adelante la gestión pública, si en un marco de democracia quienes se hacen cargo del Estado a través de elecciones no son capaces de gestionar debidamente el Estado, si a eso le agregamos corrupción o le agregamos incapacidad de gestión financiera o una serie de otros males que aquejan a nuestros estados, evidentemente que la población se va acumulando ira, va acumulando frustraciones, y eso se va manifestando poco a poco en este tipo de hechos como fue el estallido social en Chile, como ha sido el estallido en Ecuador, como han sido manifestaciones que hemos visto prácticamente en todos los países de América Latina, pero también en Europa. Ese fenómeno del descalce entre lo que es el marco democrático y la capacidad de gestión es lo que debe ser superado por quienes son los llamados a hacerlo, los partidos políticos. Pero como estamos además en un mundo de transición en materia de empoderamiento de la sociedad civil, los partidos políticos tienen que ser empujados también por la sociedad civil, por las organizaciones no gubernamentales, por las universidades, por todos aquellos actores de la sociedad civil que ahora tienen también que asumir un protagonismo y una visibilidad
en sus propuestas. Profesor, ¿cree que hay más democracia después de la pandemia? ¿O estamos en transición a un nuevo modelo, al perfeccionamiento de la democracia o a un debilitamiento total de la democracia? Esa es una muy buena pregunta y también muy difícil de responder, pero uno puede aventurar ciertas cosas a este respecto. Basado en los hechos, ¿no? El hecho de que en América Latina la vía democrática, aunque sea electoral, se esté privilegiando en todos los países, es una muy buena señal. La participación de la sociedad, por ejemplo, en el plebiscito que hubo en Chile para el cambio de la Constitución, para crear para aprobar un derrotero de cambio de Constitución, tuvo más de un 80% de participación. Eso es un dato. La participación en las elecciones de Perú y de Ecuador ha sido notable. Eso indica que la gente de todas maneras sigue creyendo en la democracia, sigue teniendo esperanzas en la democracia, y lo que no debe ocurrir es que esas esperanzas se frustren en las próximas elecciones que yo he indicado, estas 17 elecciones presidenciales que vamos a tener. Eso por un lado. Por otra parte, el modelo de democracia, yo creo que, vamos a ver, la democracia en esencia siempre es la misma, ¿verdad? Es un sistema de gobierno no solamente basado en electoralismo, o sea, en elecciones periódicas, libres, informadas, sino también en el equilibrio de poderes, en un Estado de Derecho. Hay varios elementos que tienen que ver con lo que es un sistema democrático. Eso no cambia. Lo que está en cuestión es la capacidad de gestión del Estado. Y a este respecto quisiera mencionar, si me permite, que los partidos políticos que quieren hacerse cargo de los gobiernos y del Estado tienen que considerar dos dimensiones en sus programas. Una, la coyuntura, efectivamente. Cómo salir de la coyuntura, cómo gestionar la pandemia, cómo gestionar la coyuntura. Pero al mismo tiempo tienen que tener una mirada prospectiva, es decir, tienen que mirar el mediano y el largo plazo. ¿Por qué digo esto también? Porque todos estamos afectados de lo que yo llamaría una triple transición global y local. Una transición geopolítica, hay un nuevo reordenamiento del poder internacional, del poder global, y que a nosotros como América Latina también nos afecta en un sentido o en otro. Tenemos una transición ecológica, está el tema medioambiental que nos golpea fuertemente y que no puede ser ignorado por los programas de los partidos políticos, porque la recuperación, incluso en el mundo, pero además en América Latina específicamente, viene de la mano de esta transición ecológica, y una transición digital. La recuperación en América Latina y en el mundo, pero específicamente en América Latina, tiene que ir de la mano de esta nueva realidad digital. Por ejemplo, ayer o anteayer estábamos participando en un evento organizado por una serie de organizaciones de Centroamérica, específicamente con el tema de la agricultura. ¿Y qué es lo que veíamos? Todo el trabajo que hay que hacer en materia agrícola, y eso vale también para Paraguay, para Chile, para Argentina, tiene que venir de la mano de lo que es la agricultura de precisión, la agricultura digital. Eso, y de la innovación. Eso tiene que ser considerado en los programas. Tiene que incentivarse lo que es el apoyo a la innovación que hacen las universidades, el apoyo a la investigación, conectarse con centros de investigación global, lo cual no veo yo en los programas de los partidos políticos hasta el momento. Los partidos políticos están muy en la coyuntura, están todavía con esquemas del siglo pasado, y no se dan cuenta de que si no entran en esta triple transición, no vamos a salir
y más bien al contrario, vamos a quedarnos estancados como región, a pesar de las enormes potencialidades que nuestra región tiene en materia, esto mismo, por ejemplo, pensemos lo siguiente, la Unión Europea es el primer importador mundial de alimentos, China es el segundo importador mundial de alimentos, América Latina, en la medida en que logra tener una agricultura potente, de acuerdo a los parámetros medioambientales que hoy día se exigen, y que además sea capaz de procesar sus recursos naturales, tiene una enorme oportunidad de futuro. 2.000 millones de personas más se van a incorporar en el mundo en los próximos 20 años. Eso significa, según la FAO, que tenemos que duplicar la producción mundial de alimentos, que tienen que ser además seguros, inocuos, accesibles. Tenemos una enorme oportunidad ahí, pero si no la aprovechamos debidamente, no vamos a entrar dentro de esa ola. Sí. Sobre este enorme desafío que existe, y antes de cerrar esta parte, me gustaría un poco tener un par de ideas tuyas sobre la importancia de los liderazgos, porque para poder enfrentar esto, para poder incorporar toda esta ola tecnológica en áreas tan tradicionales como la agricultura o la ganadería, ¿cuál es el papel del liderazgo? Dejamos para el tercer bloque, el siguiente, el que viene. Muy bien. Profesor, siga con nosotros, por favor. Hacemos una pausa en prospectiva. Continuamos en un instante. De vuelta, Luis, en este nuevo bloque de nuestro programa inaugural, Prospectiva. Seguimos la entrevista con el profesor Héctor Casanova. Héctor, estábamos hablando desde la perspectiva que tú nos presentaste, que son los desafíos en que en áreas tradicionales como la agricultura, la ganadería, hay que incorporar el avance tecnológico, el desarrollo de la tecnología, que es, digamos, el gran efecto de la pandemia, el de la transformación del mundo laboral, el de la transformación del mundo productivo, con la incorporación de las tecnologías, especialmente de comunicación remota. Pero acá el papel del ser humano está basado en el tipo de gestión, de acción que va a desarrollar. ¿Cuál es el papel del liderazgo ante estos desafíos? Fundamental, desde luego, y yo creo que tenemos que hablar de distintos tipos de liderazgo que tienen que ser convergentes. Por un lado, sí, siempre estará, y no se debe desestimar, el liderazgo político, es decir, de aquellas personas que quieren hacerse cargo de la función pública para llevar adelante la gestión del Estado y mejorar las condiciones de vida de la población. Pero hay otro tipo de liderazgo que también tiene que ser hoy día potenciado. Por un lado, el liderazgo de las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, las juntas de vecinos, los grupos de padres de los colegios, es decir, todo aquel tejido social que naturalmente va creándose y que no ha tenido suficiente expresión política en el sentido de gobernabilidad, también tiene que ser apoyado desde el Estado y potenciado y tiene que ser visibilizado. Y en eso los medios de comunicación también son muy importantes. Otro liderazgo que yo quisiera destacar específicamente, pero que es transversal, es el liderazgo de la mujer, el liderazgo femenino. Los temas de género no son solamente una cuestión, yo diría, por supuesto, de derechos sexuales, derechos reproductivos, etcétera, son muy importantes de evidenciar. Pero además hay un estilo determinado de liderazgo de las mujeres que sería muy beneficioso que se potenciara más en los partidos políticos, en las cámaras de representantes a nivel del Estado y también en los directorios de las empresas públicas y las empresas privadas. Es un tipo de liderazgo especial que no cabe ninguna duda, y eso lo hemos visto incluso en la gestión de la pandemia. Aquellos países en los cuales gobiernan mujeres han manejado mucho mejor la pandemia que los demás,
Ese es un tipo de liderazgo también que deberíamos tener en cuenta y potenciar. Finalmente, cuando hablamos de liderazgo, también estamos hablando de que hay un contexto diferente donde los liderazgos también están cambiando. Es decir, en la pandemia hemos observado de qué manera han aparecido nuevas potencias a partir de su fuerza tecnológica de investigación y de ciencia. Estoy hablando del caso de la presencia de China, de Rusia, de la India, en una disputa que se la llama la diplomacia de las vacunas. Y eso es lo que nos está evidenciando, sin duda, es que hay una gran disputa de carácter geopolítica y que eso transforma el contexto global y del cual nosotros somos parte. Ahora, ¿cómo te parece que va a evolucionar esta disputa en este contexto de liderazgos geopolíticos? ¿Puedo agregar ahí una pregunta más? ¿Estamos frente a un nuevo orden mundial? ¿Hay una recomposición o estamos ya en una recomposición geopolítica? Así es. Justamente lo que yo mencionaba, una de las 3 transiciones que mencionaba es la transición geopolítica. Estamos transitando hacia un nuevo orden internacional donde emergen efectivamente potencias como la que tú has mencionado, el caso de China, pero no es solo China, es todo el Asia, ¿no? Y hay que pensar en toda esta conformación que bajo el liderazgo de China se ha firmado últimamente, recientemente, para crear una gran zona de libre comercio, pero no solo de libre comercio, sino también de una gran zona económica que tiene obviamente una repercusión geopolítica muy importante. Está el liderazgo o la emergencia muy fuerte de la India en el campo tecnológico también, muy fuertemente. Hay 3... vamos a decir, hay 3 configuraciones geopolíticas hoy día que están disputándose el liderazgo. Una es el Asia, claramente, con centro y con eje en China. Otra es Norteamérica, con eje, obviamente, en Estados Unidos. Y otra, la Unión Europea o Europa, con eje fundamentalmente en Alemania, pero también en algunos otros actores. Lamentablemente, en ese cuadro, que además no es solo un cuadro de disputa, que es un cuadro de cooperación y disputa al mismo tiempo, porque la suma cero o la suma de unos por sobre otros es algo que ya está claro que en el mundo no va a poder existir, no se va a poder prolongar. Pero estas 3 conglomerados, estos megamercados que se han constituido, tienen potencialidad tecnológica, tienen potencialidad económica y tienen potencialidad comercial, y eso los potencia también políticamente. ¿Qué hacen las Naciones Unidas frente a esto? Nada. Las Naciones Unidas hoy día no tienen capacidad de gestionar el mundo. Esa fue la ilusión que hubo después de la Segunda Guerra. Eso tiene que cambiar y tiene que haber una reforma de todo el sistema multilateral, de todo el sistema internacional. Lo lamentable y lo triste dentro de este cuadro es que América Latina no existe. América Latina no figura dentro de esta conformación de estos 3 conglomerados, solamente de manera periférica, ¿verdad? No constituye en sí misma, por ejemplo, América Latina una gran cadena de valor, que como tal, como no estamos integrados, se pudiera a su vez conectar con estos 3 megamercados. ¿Qué es lo que tenemos que sacar como lección también de esto que está ocurriendo? Es que los próximos años tienen que ser los años de una vez de la integración latinoamericana, que llevamos años, 70, 80 años hablando de ello, no lo hemos logrado, hemos hecho algunas cosas, tenemos algunas
vinculaciones, la Alianza del Pacífico, el Mercosur, con todas sus dificultades, el mercado centroamericano, el CARICOM, etcétera, pero desintegrados, desestructurados, con distintos niveles de profundidad. Los próximos años tienen que ser los de la integración para que América Latina sea, primero para que aumente el comercio intrarregional, que es muy escaso. Segundo, para que sea capaz de conectarse con estas otras cadenas de valor y con estos tremendos megamercados. Esa es una labor política que tiene que ser desarrollada con visión prospectiva, con visión de largo plazo. ¿No? Dijimos, la prospectiva, ¿qué es lo que es? La prospectiva es una disciplina, una metodología destinada a dos cosas: reducir la incertidumbre y eliminar el temor al futuro. Y la perspectiva estratégica es aquella que crea escenarios de futuro posible a los cuales apuntar desde las políticas públicas. Eso tiene que estar en los programas de gobierno, que yo no los veo. Héctor, y para cerrar nuestra sección, pensándolo en términos precisamente de perspectiva, ¿cuáles son las enseñanzas que nos deja este primer año de pandemia? ¿Cuál es la proyección de las mismas a partir de esta disciplina que estamos hablando? La primera y fundamental lección que nos deja la pandemia, que no termina, que no cesa, es una pandemia que todavía no termina y no sabemos muy bien cuándo, ¿verdad? Pero la primera lección que nos deja y que debemos aprender es la lección de la anticipación estratégica. La pandemia nos pilló de sorpresa a los tomadores de decisión, no así a los centros de estudio, a los centros científicos, porque en los últimos 20 años, por lo menos, los centros de estudios prospectivos, centros científicos, universidades, podemos citar varias, la Universidad de Hong Kong, el Millennium Project que nació de la Universidad de Naciones Unidas, etc., venían advirtiendo sistemáticamente de que se iba a producir una pandemia por mutación de los virus, o sea, una cosa muy específica, no era una especulación, una cosa muy estudiada. No se hizo caso. Entonces, la lección es: hagámosle caso a los científicos, tomemos más en serio la prospectiva, creemos unidades de prospectiva al interior de los gobiernos, pero no politizadas, sino que sean escuchadas por los tomadores de decisión para anticipar escenarios. Esa es la gran lección, la necesidad de la anticipación estratégica, estar preparados porque pasará esta pandemia, pero van a venir otras, ¿no? Hay, no sé si hemos visto un último informe sobre virus, por ejemplo, de un organismo especializado, que señala que hay detectados cerca de 1.500.000 distintos tipos de virus que conviven con nosotros, o nosotros convivimos con ellos, de los cuales la mitad, por lo menos, tiene la potencialidad de crear una pandemia como la que ha creado el COVID. Pandemias nuevas van a venir, crisis van a venir, catástrofes se van a producir. La diferencia que tenemos que tener es que tenemos que estar preparados. Y para estar preparados hay que hacer estudios prospectivos, hay que tener unidades de prospectiva estratégica conectadas internacionalmente para ir haciendo alertas tempranas. Eso no ha existido. Y eso es lo que ha hecho de que nos tome tan de sorpresa a los gobiernos y a los estados y a los organismos multilaterales esta pandemia. De lujo, Luis, qué mejor presentación en este programa inaugural de lo que es la prospectiva. Despedimos al profesor Casanova. Muchas gracias, Héctor, por esta oportunidad de compartir en este programa y de al mismo tiempo conocer cuáles son las perspectivas desde las cuales están trabajando ustedes y sobre las cuales nosotros vamos a hacer nuestro análisis posterior a los efectos de vincularlos con la realidad local. Héctor, un gran abrazo y igualmente, bueno, que nos podamos reencontrar próximamente y que la pandemia no sea leve. Cuando gustes, con mucho agrado estaré compartiendo nuevamente una conversación con ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, gran abrazo, profesor, a la distancia. Cerramos así un nuevo bloque. Volvemos después de la pausa con un cierre, con una interpretación de lo que nos ha dejado la entrevista con el profesor Casanova en este primer año de pandemia, donde, bueno, ocasión que nos hace tener este primer espacio de prospectiva a través del canal 5 días. Volvemos enseguida. Volvemos, Jorge. Volvemos a este espacio que llamamos Prospectiva a través del canal 5 días. Estamos en el bloque donde vamos a analizar, interpretar, evaluar, Luis, esta entrevista exclusiva que tuvimos con el profesor Héctor Casanova en conexión directa con Madrid en el primer año de la pandemia aquí en Paraguay, pero en el mundo también. Exactamente, en abril se cumplió el primer año de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como estado de pandemia. Es un evento realmente histórico y que nos ha tocado vivir a todos en un contexto de situaciones muy adversas, realmente. ¿Cuáles serían los puntos de un resumen que podemos entregar a la audiencia con relación a la entrevista? Creo que esto nos presenta un panorama, en primer lugar, de que la pandemia es un evento de carácter global en el cual han tenido diferentes manifestaciones, formas de expresión, diferentes reacciones, pero fundamentalmente el atacar al considerar la importancia de la élite política. Los líderes políticos, tomadores los tomadores de decisiones, de que la pandemia desnudó todas las dificultades, todas las deficiencias, las improvisaciones, y al mismo tiempo la necesidad de revisar el rol de los partidos políticos, que son quienes conducen los gobiernos a la implementación de las políticas públicas y de la importancia de acomodarlos, de acomodarlos a este tipo de demandas que son de carácter multidimensional. ¿Qué significa esto? Que nos está planteando que es necesario desarrollar un pensamiento estratégico al tiempo de formular las políticas públicas. El hecho de desarrollar un método preventivo contra la pandemia de lavarse las manos, utilizar la mascarilla, todo ese tipo de cosas, tiene que estar integrado en un conjunto de cosas al mismo tiempo. No es limitado a ese hecho. Y eso exige un tipo de política mucho más sofisticada, mucho más exigente, porque es necesario considerar que hay aspectos que están relacionados con la integridad psicológica de las personas, el nivel de confinamiento al cual han sido sometidos millones de personas. En segundo lugar, las dificultades que existen en buena parte de las sociedades, en particular de América Latina, donde se tiene un gran nivel de pobreza y al mismo tiempo carencias estructurales en la vivienda, donde la convivencia familiar se vuelve violenta en muchos casos. Pero hay otros aspectos que hacen relación a las limitaciones de las libertades públicas y al intento de prórrogas de mandatos, prórrogas de gestiones, y que Héctor hizo muy bien hincapié que hemos tenido elecciones impecables de alta participación en un contexto de pandemia, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y próximamente vamos a tener en nuestro país. Quiere decir que el sistema político exige transversalmente que la democracia sigue viva. ¿Sí? Eso ha demostrado que la democracia, con sus imperfecciones, su debilidad, sigue siendo la constante. O sea, después de la pandemia tendremos más democracia, ¿verdad? Más democracia. O sea, tenemos que revisar también nuestra democracia. Porque acá hay una promesa muy grande. La gente está eligiendo, está votando, está participando, pero tiene que tener resultados. Y ese es el otro aspecto que destacó Héctor en la entrevista, y que hace hincapié a la capacidad de la gestión. ¿Qué es determinante eso? Porque no basta con tener las vacunas, o no basta con tener
un sistema de salud con infraestructuras desarrolladas, con insumos médicos o con medicamentos. Es necesario tener por detrás una estrategia de implementación, de acción. Eso es muy importante. Está obligando a que la burocracia gubernamental, los funcionarios públicos tienen que ser cada vez más precisos en su trabajo, más eficaces en sus resultados y más eficientes en su trabajo. Eso es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque está poniendo en tela de juicio el modelo de Estados en el cual estamos. Y la calidad de la representación, la capacidad y competencia que tienen esos sectores públicos hoy día para administrar la cosa pública y sobre todo en un tiempo de crisis de salud, que ha provocado crisis en distintas otras áreas, como en la educación, en la economía, el crecimiento de la pobreza. Los datos que nos dio el profesor son realmente muy preocupantes. Posiblemente en la región tengamos un 40% de pobreza, de más pobreza. Y eso es una cosa desafiante. Hay un desafío que tenemos que es muy grande, y es que todos los avances que se hicieron desde la década del 2000, desde el inicio del 2000, que fue el periodo de, digamos, de incorporación de los pobres a la clase media, donde millones de latinoamericanos se incorporaron a una vida mejor, se mejoraron sus condiciones de vida. Mismo en Paraguay, que hemos tenido en un año un gran proceso. Posiblemente tengamos un proceso de movilidad social a la inversa. Así, gente que logró pasar a la clase media y ahora puede estar retrocediendo a la clase y eso significa que las expectativas de las personas se están frustrando. Sí. La aspiración de mejorar, de tener una vida mejor, están en duda, y entonces exige un sacrificio adicional. Y ese es un elemento muy importante que nos afecta, y es que esta problemática afecta al modelo de Estado. Y esta problemática del modelo de Estado está influenciada por el contexto internacional. Y de ahí que habla de una transición de carácter geopolítico. Y esta transición de carácter geopolítica nos plantea el surgimiento de nuevas potencias, o de potencias más activas, incluso en nuestra región. ¿Cómo nos ubicamos ahí? ¿Cómo Paraguay se ubica en esa nueva composición geopolítica? Pero tendrá que revisar con mucha seriedad el tipo de vínculos políticos que está manteniendo, particularmente con Asia. Porque así como la gente habla solamente de China, pero Asia es un conjunto también. Hoy en día hay países como, por ejemplo, Vietnam, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Japón, que ya era, ¿verdad? Pero que son verdaderos países con gran desarrollo económico, social, y que están teniendo cada vez más influencia en el contexto internacional. Por eso es muy importante que Paraguay revise su activismo, su presencia diplomática, su presencia comercial en estos mercados, en estos estados, porque sin duda el mundo tiene un giro hacia el oriente y el mundo necesita revisar sus relaciones con relaciones al oriente. Y ahí Paraguay tiene una gran tarea que hacer, especialmente en sus vínculos con China popular y con los otros países de Oriente. Finalmente, una cosa que me pareció extraordinaria es que esto nos presenta las transiciones. Es decir, el mundo con la pandemia lo que ha hecho es acelerar cambios que ya existían en el pasado. Y esta aceleración también tiene un componente de carácter medioambiental. Y indudablemente nosotros somos un país que tiene una gran biodiversidad, tiene un contexto de medio ambiente muy frágil y que ha sido muy afectado en los últimos Pero son temas que estaban ya en la agenda, pero que ahora tienen mucho más vigor, mucha más fuerza. O sea, ahora es ineludible incluir en la agenda prospectiva de las políticas públicas el componente de la sustentabilidad, del ambiente natural, de la economía. Y ahí viene un componente importantísimo para Paraguay, para pensar en lo que estamos diciendo, que es en torno del desarrollo de nuestras energías renovables, de la utilización de las tecnologías en áreas tradicionales, de las cuales nosotros somos muy competitivos, como por ejemplo la agricultura,
la ganadería, las actividades primarias, el manejo de los bosques, el manejo de las aguas. De los recursos hídricos, claro. Entonces, ese tipo de cosas hacen que nosotros tengamos un gran desafío y una gran oportunidad. Bueno, Luis, no olvidemos también que con todo eso, o en todo eso, debería haber un vínculo más estrecho con la academia, con aquellos grupos de pensamiento y de investigación que están produciendo conocimiento. Sin duda, esa va a ser la actividad que tenemos que promover y desarrollar como país, como Estado. El proyecto educativo no pasa por mejorar la educación a secas, es desarrollar un tipo de conocimiento que nos proyecta al futuro y que nos proyecta a un futuro sustentable, a un futuro donde tengamos calidad de vida y al mismo tiempo dignidad para las personas. Bueno, agradecemos a la gente, a la audiencia, al canal en este primer programa, en el programa inaugural de Prospectiva. Nosotros prometemos reencontrarnos en una semana, 7 días, y bueno, esperamos los comentarios de la audiencia a través de nuestras redes sociales para mejorar, para seguir construyendo y aportar algún conocimiento también interesante. Luis Frente en Carrera, espectacular este primer programa de Prospectiva. Sí. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Y bueno, nos vamos a encontrar la próxima semana con un tema de carácter de interés local, pero de proyección global. Muy bien, muchas gracias a ustedes del otro lado. Nos encontramos próximamente a través del canal 5 días.